Te encuentras en las afueras de una ciudad que lleva 4 días sin dormir. Jerusalén, durante la semana de la Pascua, huele a sangre, humo y a 1000 fogatas encendidas a la vez. Las calles están tan abarrotadas que 2 hombres no pueden caminar uno al lado del otro sin rozarse los hombros. Las piedras bajo tus pies están desgastadas hasta brillar como un espejo por el paso de millones de sandalias. Sobre ti, una franja de cielo negro. Las estrellas brillan. En algún lugar de esta ciudad todavía se sacrifica un cordero. Puedes oírlo. Es la noche del 14 de Nisán. En una habitación prestada en el piso superior de una casa en el barrio occidental de esta ciudad, 13 hombres están terminando una comida de la que 2 de ellos jamás se recuperarán. La habitación había sido preparada esa mañana con una única instrucción secreta: seguir a un hombre que llevaba un cántaro de agua a través de la puerta de la ciudad. En la Jerusalén del siglo I, los hombres no llevaban cántaros de agua. Esa era tarea de las mujeres. Un hombre con un cántaro de agua en una puerta de la ciudad abarrotada era una señal previamente acordada entre personas que no podían permitirse ser escuchadas. Jesús planeó esa noche como un general planea su última posición. Cada detalle es deliberado. Cada puerta es conocida de antemano. La comida en la mesa es la típica de la Pascua: pan plano sin levadura, hierbas amargas, un cordero seleccionado hace 4 días que ha estado en la casa desde entonces. El vino es oscuro y barato. Las hierbas amargas se comen sin decir nada, porque la amargura, en esta noche, es lo esencial. La cena de Pascua es un ensayo de un antiguo sufrimiento. Esta noche, el ensayo se convertirá en realidad, y el hombre sentado a la cabecera de la mesa, el de las manos callosas y el rostro impasible, ya lo sabe. Jesús de Nazaret tiene 33 años. No es la figura pálida y de pelo largo de las pinturas europeas. Es un artesano judío del siglo I de la Baja Galilea, moreno, de hombros anchos, con las manos de un hombre que ha estado cortando piedra y trabajando la madera desde niño. Lleva 3 años caminando entre ciudades, durmiendo al aire libre y comiendo lo que le ofrecían. No es débil, no es frágil. Esta noche está agotado de una manera que nada tiene que ver con la distancia recorrida. Él sabe lo que se avecina, no de la forma vaga en que los valientes presienten el peligro, sino de la forma específica y práctica en que un hombre sabe, cuando ha hecho todos los preparativos necesarios, que lo único que puede evitar es que ocurra lo primero que esté a su alcance. ¿Qué estaría pensando, en aquella habitación prestada, en aquella mesa, observando el rostro del hombre que estaba a punto de venderlo? Esa es una pregunta que ningún documento puede responder por completo. Pero los documentos que han sobrevivido se acercan más a la respuesta de lo que la mayoría de la gente cree. Jerusalén no es una ciudad en paz. Nunca lo ha sido. Es un lugar donde 3 sistemas de poder comparten las mismas calles y ninguno confía en los demás. Y cada día festivo intensifica aún más la presión. En la cima, Roma. El prefecto romano Poncio Pilato ha descendido de su residencia costera precisamente porque la Pascua es peligrosa. La festividad atrae a más de 1 millón de peregrinos a una ciudad construida para 50.000. Ha traído cohortes adicionales. Ha posicionado soldados en la fortaleza Antonia, situada justo encima del monte del templo, con una escalinata que permite a los soldados romanos acceder al patio del templo en menos de 2 minutos. Pilato no disfruta de este cargo. Ya ha cometido 2 graves errores en Judea: introducir estandartes militares con la imagen del emperador en Jerusalén y malversar fondos del templo para un acueducto. Además, ha sido denunciado ante Roma. No puede sobrevivir a otro incidente que llegue a oídos del emperador. Al sur de Roma se encuentra el templo. El sumo sacerdote Caifás ha ocupado su cargo durante 18 años. En la política del sacerdocio judío, donde los prefectos romanos nombraban y destituían a los sumos sacerdotes con la misma indiferencia con la que se reasignaba a un escribano, 18 años representan toda una dinastía. No es un simple villano. Es el responsable de lo único que hace soportable la vida de la población judía bajo la ocupación: el templo, los sacrificios, el calendario sagrado, la continuidad ininterrumpida del culto que les recuerda a los pueblos conquistados que, en el único sentido que importa, siguen siendo libres. Él ha dado la orden. El arresto debe ocurrir antes de que la fiesta alcance su punto álgido. Después de la Pascua,
La multitud disminuye y el momento pasa. Antes de la Pascua, un arresto público conlleva el riesgo de un motín. La solución es encontrar a alguien dentro del grupo. Alguien que sepa dónde duerme Jesús. Alguien que venga de noche. Lo encontraron hace 4 días. Se llama Judas. Piden 30 monedas de plata, las cuales ya ha aceptado. Debajo de ambos poderes, la gente común de la ciudad. El comerciante que reconstruyó su puesto después de que Jesús lo derribara en el templo. La mujer que muele grano antes del amanecer porque la fiesta requiere más pan del que jamás ha preparado. Los soldados acantonados aquí que no entienden nada de la política de esta ciudad y les importa aún menos. 3 de estas personas comunes, una sirvienta que se calienta junto a una hoguera, un hombre que reconoció un acento en la oscuridad, otro que había estado observando el rostro de un desconocido durante demasiado tiempo. Entrarán esta noche en la historia sin saberlo. Ninguno de ellos lo elegirá. En aquella habitación hay 13 hombres. La mayoría se dispersará antes del amanecer. Uno traicionará, otro lo negará. Esta es su verdadera identidad. Jesús de Nazaret creció en una aldea de 400 personas. Su padre era artesano. Él también lo era. Conocía a los romanos personalmente, no como una abstracción. Hablaba arameo en casa, hebreo en la sinagoga y suficiente griego para comerciar. No tenía formación rabínica formal. Cuando enseñaba en los atrios del templo y los eruditos se asombraban, lo que los asombraba era su autoridad. No citaba a otros rabinos. Decía, ya lo habéis oído decir, pero yo os lo digo. La seguridad en primera persona de un hombre que cree no estar interpretando la ley, sino tener la autoridad para reformularla. Su temor esta noche no es la muerte en abstracto. En menos de 1 hora, en el huerto, se postrará rostro en tierra y pedirá otra salida. Lucas, que era médico, os relata que Jesús suda gotas de sangre. El término médico es hematidrosis. La angustia emocional extrema provoca la ruptura de los capilares cercanos a las glándulas sudoríparas, mezclando la sangre con el sudor. Esto ocurre en casos documentados de hombres condenados a muerte. Pedirá otra salida una vez más. Luego se levantará y caminará hacia las antorchas. Esta noche, su costumbre es el silencio. Mientras los hombres a su alrededor discuten sobre el significado del pan y el vino, él permanece sentado con las manos apoyadas en la mesa, observando cada rostro. Cuando Judas se levanta para marcharse, no dice nada. Observa cómo se cierra la puerta. Deja que la noche se lleve lo que tenga que llevarse. Judas Iscariote es el único no galileo del grupo. Proviene de una ciudad llamada Queriot, en el sur de Judea. Ha ejercido como tesorero del grupo durante 3 años. Además, ha estado robando del fondo común. El Evangelio de Juan lo afirma claramente. Pequeñas cantidades, de forma regular, durante 3 años. Su precio, 30 monedas de plata, equivale aproximadamente al salario de 4 meses de un trabajador. Por la información precisa y útil que ofrece, su valor es muy inferior al real, lo que significa que no se trata principalmente de dinero. Pasó 3 años creyendo en una versión específica de lo que este movimiento llegaría a ser. Un enfrentamiento con el poder romano. Un Mesías que actuaría. Jesús tomó un camino que Judas no pudo seguir. Su traición pudo ser el acto de un hombre que decidió que si Jesús no tomaba la iniciativa, alguien más tendría que hacerlo. En el jardín, en el instante en que sus labios rozan la mejilla del hombre al que entrega, Judas se convence de que es necesario. Se convence de que la palabra rabí es auténtica. Se convence de que puede dar un paso atrás y simplemente observar lo que sucede. Pasará el resto de su corta vida descubriendo que no puede. Simón Pedro es un pescador de Betsaida, fuerte, práctico e incapaz por naturaleza de observar una situación sin involucrarse. Jesús mismo le dio el nombre de Pedro, roca. Lo lleva con la particular autoconciencia de quien sabe que ese nombre es a la vez un don y una meta que no logra alcanzar. Sus manos aún conservan un ligero olor a pescado, por mucho que haya estado lejos de los barcos. Su acento es marcado, galileo e inconfundible. En Jerusalén, donde se siente como un extranjero en su propia tierra, a ambas cosas parecen marcas distintivas. Su miedo esta noche es que lo vean como alguien asustado. Es el miedo del momento en que se requiere valentía y el cuerpo se niega. Su mano derecha se mueve instintivamente hacia su cinturón, reflejo de pescador, buscando una cuerda que no está allí. En cambio,
trajo una espada. La usará dentro de unas 2 horas. Se arrepentirá dentro de unas 4. En su peor momento esta noche, de pie junto a una hoguera en el patio mientras un gallo canta y un hombre al que ama es juzgado a 20 metros de distancia, su voz interior emite un solo sonido, ni una palabra, ni una plegaria, solo no, no, no. 5 días antes de aquella noche, Jesús entró en Jerusalén montado en un burro. Él había preparado el animal con antelación. 2 discípulos se adelantaron con instrucciones precisas para localizar un potrillo suelto y las palabras exactas que debían usar si los interrogaban. La entrada estaba lista. Zacarías 9:9, escrito 5 siglos antes, describe al futuro rey de Israel entrando en Jerusalén montado en un asno. Todos los presentes que habían estudiado la Torá conocían este pasaje. Jesús no montaba un animal simplemente porque estaba cansado. Estaba proclamando algo en un idioma que toda la ciudad podía comprender. La multitud corta ramas de palma, extienden sus mantos en el camino, gritan Hosana, que significa sálvanos ahora, no como un grito de alabanza abstracto, sino como una petición política específica dirigida a un hombre al que saludan con el lenguaje formal de la llegada real. Caifás se entera de esto antes del atardecer. La purificación del templo se lleva a cabo a la mañana siguiente. El Evangelio de Marcos contiene un detalle que muchos pasan por alto. La noche anterior, Jesús entra en el templo, observa todo a su alrededor y se marcha. Regresa al día siguiente. Esta observación es importante. Se trata de un reconocimiento. Cuando regresa y comienza a volcar las mesas, no actúa impulsado por una ira repentina. Está ejecutando un plan. Los cambistas se habían instalado en el atrio de los gentiles, la única parte del templo donde los no judíos tenían permitido el acceso legal. Jesús cita a Isaías: «Mi casa será casa de oración para todas las naciones». No se refiere a la santidad en general, sino específicamente a la exclusión. El comercio había ocupado el único espacio en todo el complejo del templo donde un gentil podía orar, y la oración ya no era posible allí. La decisión de arrestarlo se acelera. 3 días después, en el aposento alto, alguien ha barrido el suelo. Alguien ha llenado las tinajas de agua. Alguien ha acomodado los cojines y dispuesto los platos de la Pascua. Estos preparativos domésticos, realizados por personas cuyos nombres no aparecen en ningún evangelio, son los últimos actos cotidianos de una semana cualquiera. La comida sigue su orden. En un momento dado, Jesús toma el trozo central partido del pan y dice: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes». Levanta la tercera copa y dice: «Esta es mi sangre de la nueva alianza, derramada por muchos». Está tomando un ritual diseñado para conmemorar un rescate ocurrido 15 siglos antes, y lo está redirigiendo completamente hacia sí mismo. Los discípulos no saben qué hacer con esto. Pasarán el resto de sus vidas tratando de resolverlo. Entonces Jesús dice: «Uno de vosotros me traicionará». Los hombres comienzan a preguntar, uno por uno en voz baja: ¿Soy yo? ¿No quién? ¿Soy yo? Cada uno se lo pregunta primero. Incluso Judas pregunta. Jesús le responde con palabras que solo Judas oye. Entonces, lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Judas se pone de pie. Se marcha. La puerta se abre y la ciudad entra brevemente en la habitación, y luego la puerta se cierra. Algunos de los hombres que quedan suponen que ha ido a comprar provisiones. Jesús no dice nada más al respecto. Toma el pan de nuevo. Lo parte. Lo pasa. Medianoche. El jardín de Getsemaní. Getsemaní no es un jardín ornamental. Es un olivar en funcionamiento situado en la ladera occidental del Monte de los Olivos. Su nombre significa prensa de aceite. En abril, los árboles son viejos y de hojas plateadas, con troncos retorcidos por los siglos que, a la luz de las antorchas, parecen figuras congeladas en pleno movimiento. El suelo está cubierto de tierra y raíces expuestas. Hace frío. Jesús ha venido aquí con la suficiente frecuencia como para que Judas sepa que debe buscarlo aquí, sin que nadie se lo diga. Lleva a Pedro, Santiago y Juan un poco más lejos de los demás y dice: «Mi alma está destrozada, al borde de la muerte. Quédense aquí. Observen». Camina 30 pasos más y cae de bruces al suelo. Reza la misma oración 3 veces. «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya».
La palabra que usa para padre es Abba, una palabra aramea que significa algo más cercano a papá que a padre. Íntimo, preformal. En todo el conjunto de la oración judía de este período, que nadie se dirige a Dios de esta manera. Un hombre solo en un oscuro olivar, con el rostro en la tierra, usando una palabra infantil para referirse a Dios. 3 veces ora. 3 veces regresa y encuentra a los discípulos dormidos. La tercera vez les dice: «Levántense, mi traidor está aquí». Al otro lado del valle, una hilera de antorchas avanza hacia el este desde la ciudad. Guardias del templo y soldados romanos cruzan el Cedrón por el puente de piedra, ascendiendo hacia la arboleda, visibles 2 minutos antes de su llegada. Jesús los observa llegar. No se mueve. No sugiere otra salida. Se vuelve hacia las antorchas. Judas se adelanta a la columna. Los soldados se contienen. El acuerdo es una señal. Judas identificará al hombre en la oscuridad, donde un arresto injustificado en una ciudad al borde del caos sería catastrófico para todos. Ofreció un beso. A quien salude, ese será el elegido. Camina demasiado rápido. Sus sandalias crujen contra las piedras sueltas. Se detiene frente a Jesús, demasiado cerca. La distancia entre ellos es la misma que separa a 2 hombres que han compartido 3 años de camino, mesa y oración. Él dice: «Rabino». La palabra sale entrecortada en la segunda sílaba. 3 años de fe genuina no se convierten en disfraz cuando se toma una decisión diferente. Sus manos van a los hombros de Jesús. El beso aterriza en la mejilla derecha. Dura medio segundo de más. Se aparta. Sus ojos no encuentran los de Jesús. Van a la izquierda. Bajan. Van a los soldados que ya se mueven. Jesús dice: «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?». No es una maldición. Es una pregunta que también es una última oferta. Judas no responde. Los soldados llegan hasta ellos. Peter no decide. Su mano decide. La hoja sale y él la blande antes de que el pensamiento termine de formularse. El siervo del sumo sacerdote, el Evangelio de Juan lo llama Malco, cae de rodillas. Se lleva la mano a la sien. La sangre le corre entre los dedos, negra a la luz de la antorcha. Emite un sonido ininteligible. Todos se detienen. Jesús se vuelve. 2 palabras, firmes y seguras. «Guárdalo». No está enfadado. La voz de un hombre que ya ha superado este momento. La mano de Peter tiembla. La hoja cae al suelo. Jesús se arrodilla junto a Malco. Lucas, el médico, registra que le cura la oreja. Luego Jesús se pone de pie y se enfrenta a quienes lo arrestan. ¿Tenían que venir de noche con espadas como si yo fuera un criminal? Estuve en el templo todos los días. Nunca me hicieron daño. Nadie responde. Le atan las muñecas. Los discípulos se dispersan en la oscuridad. Peter sigue a cierta distancia. Lo suficientemente lejos como para ser invisible. Lo suficientemente cerca como para ver las antorchas. Llevan a Jesús al patio del sumo sacerdote. En el centro arde una hoguera de carbón. Hace frío. Es abril en una loma alta. El fuego atrae a la gente y Pedro se une a ellos. Se dice a sí mismo que esto es vigilancia. Mira fijamente el fuego. Mantiene la boca cerrada. Su acento galileo es una huella dactilar que no puede borrar. Una sirvienta levanta la vista desde el otro lado del fuego. Tú estabas con él. El hombre de Nazaret. La voz de Peter suena monótona. Mirada baja. No sé de qué estás hablando. Se dirige a la puerta. Permanece en la oscuridad. No se marcha. Otra persona, tiempo después. Tú eres una de ellas. No lo soy. Más rápido esta vez. Más duro. Luego, un tercer hombre que ha estado observando. Tu acento. Eres Galileo. Debes conocerlo. Peter levanta la vista por primera vez. Juro por Dios que no conozco a este hombre. Las palabras salen a todo volumen. El grupo junto al fuego guarda silencio. Y en el silencio, un gallo canta. Pedro se gira. Al otro lado del patio, entre cuerpos que se mueven, la luz de las antorchas y el humo, Jesús es conducido más allá de una puerta abierta. No se detiene. No grita. Gira la cabeza y sus ojos se encuentran con los de Pedro a lo lejos. Sin ira. Sin sorpresa. Simplemente, te veo. Las piernas de Peter flaquean. El sonido que sale de él no es una palabra ni un grito. Es el sonido de un pecho que se vacía de golpe. Se abre paso entre la multitud. Camina. Luego corre.
No se detiene hasta que se encuentra contra una pared en una calle desconocida, con el rostro entre las manos, en la oscuridad, solo. Mientras tanto, en la sala del sumo sacerdote, suelo de piedra, frío, antorchas a lo largo de las paredes. La cúpula del Sanedrín se había reunido para una sesión de emergencia convocada de noche, lo cual constituye una violación de su propia ley. Los juicios del Sanedrín no estaban permitidos después del anochecer. Jesús está de pie en el centro, con las muñecas atadas, el rostro ya marcado por el arresto. Se presentan los testigos, se contradicen entre sí. Caifás observa cómo se desmoronan los testimonios y su rostro permanece impasible. Entonces se pone de pie y formula la pregunta directamente. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo con las nubes del cielo. Caifás rasga su túnica. El gesto prescrito, la respuesta formal a la blasfemia. Se vuelve hacia el consejo. Ya lo has oído. ¿Cuál es tu veredicto? Muerte. Los soldados se ponen en marcha. Aún no amanece. La ciudad exterior todavía duerme. En unas horas, el palacio de Pilatos los recibirá. A media mañana estará terminado. Al atardecer, se sellará una tumba. En esta sala, en este preciso instante, un hombre de Galilea permanece completamente inmóvil en el centro del veredicto, rodeado de antorchas, hombres con túnicas y soldados. Su rostro está sereno. Esa es la parte más aterradora. Esto es lo que la mayoría de la gente ha oído 1000 veces. Y esto es lo que nunca les contaron. Solo se ha recuperado un esqueleto crucificado del mundo antiguo. Y uno solo. Para un método de ejecución que Roma utilizó habitualmente, para esclavos, rebeldes y criminales, durante 6 siglos y en 3 continentes. Decenas de miles de crucifixiones y un solo esqueleto. Su nombre era Yehohanan. Tenía entre 24 y 28 años. Sus huesos fueron hallados en 1968 dentro de un osario de piedra caliza durante unas obras de construcción en el norte de Jerusalén. En el hueso del talón derecho encontraron un clavo de hierro de 7 pulgadas de largo, aún incrustado, con la punta doblada sobre sí misma al chocar contra un nudo en la madera y plegándose en lugar de atravesarla. El hecho de que solo se conserve un esqueleto revela más sobre las prácticas romanas que el propio esqueleto. Según la ley romana, a los criminales crucificados se les negaba sepultura. Pero el cuerpo se dejaba en la cruz para que se descompusiera o se retiraba y se arrojaba a una fosa común. La familia de Yehohanan era lo suficientemente rica como para obtener una excepción. Enterraron sus huesos con el clavo aún dentro, ya que la punta doblada se había fusionado con el talón y extraerlo habría destruido el hueso. Así que enterraron el clavo con él. Y durante 2000 años, en un suburbio de Jerusalén, un clavo de hierro del siglo I permaneció en un hueso del talón del mismo siglo, en una caja de piedra sellada bajo tierra, esperando a que un equipo de construcción lo desenterrara en 1968. Esa es la única evidencia física de crucifixión que se ha encontrado. La ley romana también exigía que todas las crucifixiones se completaran antes del atardecer. Esta norma se denominaba crurifragium, que significa rotura de piernas. Si la víctima aún no había muerto al ponerse el sol, los soldados debían romperle ambas piernas con una pesada barra de hierro. Los fémures se astillan. El cuerpo ya no puede impulsarse hacia arriba para levantar el pecho. La asfixia sobreviene en cuestión de minutos. El Evangelio de Juan relata que cuando los soldados llegaron a las 3 cruces aquella tarde de viernes, encontraron a Jesús ya muerto. No le habían roto las piernas. Los 2 criminales que estaban junto a él seguían vivos. Tenían las piernas rotas. En la práctica, esto significa que Jesús murió más rápido de lo que los soldados esperaban. La severa flagelación que recibió antes, un flagelo romano, un látigo con hueso y metal entretejidos en sus correas, diseñado para arrancar piel y tejido, le habría causado una hemorragia masiva antes incluso de que levantaran la cruz. Juan relata que Jesús no pudo cargar el travesaño hasta el final. Los soldados obligaron a un transeúnte a cargarlo. Se llamaba Simón. Era de Cirene, en el norte de África. Estaba en Jerusalén para la Pascua. No tenía ni idea, cuando un soldado lo sacó de entre la multitud, de que 2000 años después la gente aún recordaría su nombre. Durante siglos,
Algunos historiadores seculares cuestionaron la existencia de Poncio Pilato como figura histórica real, preguntándose si su nombre podría ser una invención teológica. En 1961, arqueólogos italianos que excavaban el Teatro Romano de Cesarea Marítima hallaron un bloque de piedra caliza reutilizado como material de relleno en una escalera. En él, parcialmente dañado, se conservaba una inscripción en latín. La parte legible nombra a Poncio Pilato, prefecto de Judea, en una dedicatoria al emperador Tiberio. La piedra se encuentra actualmente en el Museo de Israel en Jerusalén. Cualquiera puede visitarla. La túnica de Jesús, la prenda que llevaba más cerca de la piel, era sin costuras, tejida de una sola pieza de arriba a abajo. Juan especifica este detalle porque explica lo que hicieron los soldados a continuación. Se repartieron sus demás ropas, pero no rasgaron la túnica porque hacerlo habría destruido su valor. En cambio, la echaron a suertes. Una prenda tejida sin costuras era cara. Era el tipo de prenda que usaban los sumos sacerdotes en el templo. El Evangelio no explica cómo un carpintero galileo llegó a poseer una. Los soldados echaron los dados a la base de la cruz, mientras el hombre que estaba sobre ellos aún vivía. Luego alzaron la vista y esperaron a que muriera para poder irse a casa. Que José de Arimatea solicitara el cuerpo no era algo habitual. La ley romana prohibía el entierro de criminales crucificados. El cuerpo era propiedad de Roma. Para solicitarlo se requería acceso directo al prefecto, posición social y la voluntad de asociarse públicamente con un hombre recién ejecutado por reclamar el trono contra César. José era miembro del Sanedrín, el mismo consejo que condenó a Jesús la noche anterior. Fue a la residencia de Pilato. Dio su nombre. Hizo la solicitud por escrito. Pilato se sorprendió de que Jesús ya estuviera muerto. Llamó al centurión para que lo confirmara antes de entregar el cuerpo. El centurión lo confirmó. Pilato se lo entregó a José. El motivo por el que accedió a la solicitud no se especifica en el registro. María Magdalena está sentada en el suelo, fuera de la muralla de la ciudad. Ella permanece inmóvil. El sol aún brilla sobre las colinas. Los sonidos de la ciudad continúan. Un perro cruza la calle a 6 metros de ella sin levantar la vista. Ella lo observa marcharse. Sujeta su túnica con ambas manos, con los dedos envueltos en la tela y los nudillos blancos. Los discípulos están dentro. La habitación está cerrada con llave. El cerrojo está corrido. Tomás está sentado con la espalda apoyada en la pared y las rodillas flexionadas. Juan no ha comido. Alguien encendió una lámpara aunque aún no está oscuro, porque la habitación parecía necesitar luz. La luz no ayuda. Afuera, Jerusalén continúa celebrando la Pascua. Las familias completan el Seder. Los niños hacen las 4 preguntas. En el templo se quema el sacrificio vespertino. El humo se eleva. En el aposento alto, el pan sobrante de la noche anterior permanece sobre la mesa. Nadie lo mueve. 3 mujeres van a la tumba antes del amanecer del primer día de la semana. Llevan especias preparadas la noche anterior. El aroma a áloe y mirra impregna el aire frío entre ellas. Hablan de la piedra. ¿Quién la moverá? No lo saben. Aún así, van. La piedra ya ha sido removida. La tumba está abierta. Dentro, las telas funerarias están dobladas sobre el estante donde yacía el cuerpo. 2 figuras vestidas de blanco están sentadas donde el cuerpo reposaba. Preguntan, ¿por qué buscas a los vivos entre los muertos? María Magdalena corre. Tiene las manos vacías. Llevaba especias y ahora no lleva nada. Y corre a toda velocidad hacia una habitación cerrada, llena de hombres que, al principio, no le creerán. El primer relato escrito no cristiano de la ejecución de Jesús proviene de Tácito, el historiador romano, quien escribió alrededor del año 116 después de Cristo. Al describir la persecución de los cristianos por parte de Nerón tras el incendio de Roma, Tácito explica quiénes son los cristianos y de dónde proviene su nombre. Escribe que su fundador, Cristo, fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por sentencia del procurador Poncio Pilato. Tácito considera al cristianismo una superstición destructiva, el lenguaje de un aristócrata romano sobre un movimiento que considera deshonroso. Sin embargo, su relato de la ejecución se presenta como un hecho histórico puro. Está escribiendo historia de la gobernanza, no teología. Josefo, el historiador judío del siglo I, menciona a Jesús 2 veces.
El pasaje más extenso fue parcialmente alterado por escribas cristianos posteriores, pero el análisis textual revela un núcleo original. Existió un hombre llamado Jesús, reunió seguidores, fue condenado por Pilato y sus seguidores afirmaron haberlo visto con vida posteriormente. La referencia más breve, que describe la ejecución de Santiago, el hermano de Jesús llamado Cristo, es considerada por la mayoría de los estudiosos como una versión sin editar. Plinio el Joven, en una carta al emperador Trajano, alrededor del año 112 después de Cristo, describe a los cristianos de su provincia, que se reunían antes del amanecer y cantaban himnos a Cristo como a un Dios. Le pregunta si debería ejecutarlos. Su carta es la referencia documentada más antigua al culto cristiano en una fuente administrativa romana. Confirma que, en los 80 años posteriores a Jerusalén, un movimiento basado en estos acontecimientos se había extendido a la costa norte de Asia Menor y era lo suficientemente significativo como para requerir una política oficial romana. En lo que coinciden los registros, a pesar de que diversas fuentes no tenían motivos para colaborar, un hombre fue ejecutado por crucifixión bajo el mandato de Poncio Pilato. Sus seguidores no desaparecieron tras su muerte, sino que se multiplicaron. En 2 décadas llegaron a Roma. En 3 siglos, Roma adoptó su fe. Tras la crucifixión, Simón Pedro vuelve a pescar. Juan 21 lo narra claramente. Un hombre que regresa a la única actividad de la que está seguro después de la semana más catastrófica de su vida. Se lleva a otros 6. Pescan toda la noche, pero no pescan nada. Al amanecer, Jesús resucitado aparece en la orilla y los llama. Peter no espera el barco. Se lanza al agua. En la orilla, Jesús le hace la misma pregunta 3 veces. ¿Me amas? 3 veces. Exactamente el número de veces que Pedro lo negó. Cada vez que Pedro responde que sí, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Es una restitución. La respuesta al fracaso no es el exilio, sino el regreso al propósito. Pedro llegó a dirigir la iglesia de Jerusalén, viajó a Roma y murió allí bajo el yugo de Nerón. La tradición cuenta que pidió ser crucificado cabeza abajo, pues se negaba a morir en la misma postura que su maestro. Las excavaciones del Vaticano en la década de 1940 hallaron una tumba justo debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro, la tumba de Pedro, en la ciudad donde fue crucificado, bajo la iglesia construida en su nombre. A María Magdalena es la primera persona en ver a Jesús resucitado en 3 de los 4 evangelios. También es la primera en recibir la misión de llevar la noticia. Jesús le dice específicamente, «Ve y díselo a mis hermanos». Es, en el sentido formal, la primera persona enviada con el mensaje. Después, la historia la pierde de vista. Lo que se sabe es que permaneció junto a la cruz cuando los demás huyeron. Llegó al sepulcro antes del amanecer con vasijas de especias y sin saber quién movería la piedra. Es la única persona presente en la crucifixión, el entierro y la resurrección, según los 4 relatos. Luego está Malcus, su oreja derecha sana en el jardín. Regresa a la casa del sumo sacerdote. Es un sirviente, un esclavo en algunas traducciones. Su momento en el relato evangélico se resume en 11 palabras. Su nombre, su papel y su oreja, la espada. Juan registra su nombre. Los otros 3 evangelistas no. Después del jardín, desaparece de todos los textos. Desconocemos qué vio en los días siguientes. Desconocemos si el recuerdo de aquel olivar nocturno, las antorchas, la espada, el hombre que lo dejó todo para arrodillarse a su lado, permaneció con él a lo largo de los años. Tenemos su nombre. Tenemos su oído sanado. Después de eso, hay silencio. Regresa a la habitación de arriba. La lámpara sigue encendida. La puerta sigue cerrada. El pan de aquella última comida sigue sobre la mesa. Afuera, Jerusalén despierta. La ciudad que lo mató prepara el desayuno. Llaman a los niños a las oraciones matutinas. El humo del sacrificio del templo se eleva con la luz del amanecer. Alguien en quien confiabas te ha fallado. Has estado junto a una hoguera en la oscuridad, o con frío y miedo, y has dicho palabras de las que no puedes retractarte. Has huido de algo por lo que debías haber luchado, y te has encontrado en una calle que no reconocías, encorvado contra una pared con la cara entre las manos, preguntándote si ese era tu final.
No fue el final de Peter, no fue el final de María, que corría con las manos vacías hacia una gente que no le creía. Llegó con las manos callosas y sin ejército. Fue ejecutado por el imperio más poderoso de la tierra. Todos sus allegados lo abandonaron antes de que todo terminara. 2000 años después, 2000 millones de personas llevan su nombre. No fue por un imperio, no fue por una espada, fue porque 11 personas aterrorizadas, encerradas en una habitación, decidieron una mañana que lo que habían visto era cierto y que preferían morir antes que decir lo contrario. En todos y cada uno de ellos murieron por ello. Y la historia continúa. Si esto te ha conmovido, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy.